Me gustaría hoy estudiar Gálatas, un poquito de Gálatas, el tema de otro evangelio diferente. La única forma en que tú puedes conocer el evangelio bien y que no te saquen, no te tuerzan, y cuando escuchas una predica que sientes raro, eso no es, o alguna práctica que no va conforme a la Biblia, sientes extraño, porque tú eres una persona que escudriña, es una persona que está empapada de la Biblia, eres una persona que está familiarizado con lo que dice el Nuevo Testamento, y toda la Biblia, y cuando tú estás familiarizado con algo, te cambian algo y sientes raro, ¿no? Imagínate, Sonia, que estás en tu casa, tú sabes de qué color está pintado, y te vas y yo de sorpresa, de regalo, te pinto toda tu casa blanca, pintura nueva, o de otro rosita, mexicano, no sé. Y llegas a tu casa y no está como tú estás familiarizada, ¿qué sentirías? ¿Qué pasó? ¿Verdad? El evangelio ya está perfecto, no se le puede mover, y hay sentencia de muerte a quien le mueva el evangelio, ¿verdad? Entonces todo lo que le muevan al evangelio va a estar mal, no se puede mover. Y cualquier cosa que alguien predique, algo que no esté a la par con lo que está escrito, te pica, te mueve, te molesta, ¿no? Eso se llama discernimiento. Pero para poder tener discernimiento limpio, calibrado, necesitas pasar tiempo con Dios, que Él te vaya lavando, que Él te vaya limpiando, estar familiarizado, ¿no? Quizá te pinto tu casa de otro color y te gusta. Dices, sí, se ve mejor, qué bonito. Pero en el evangelio ya no le pueden cambiar nada. Todo lo que le cambien y venga otra persona presentándonos un evangelio diferente, o por ejemplo, alguien que dice, soy cristiano y practico yoga. No. La Biblia muestra que desechemos las obras infructuosas de las tinieblas, y eso es obra de las tinieblas. ¿Por qué? Porque el yoga viene de la India, y en el yoga, el yogi invoca a Brahma, un dios falso, para que se le meta mediante posiciones. Entonces, eso es ocultismo, es brujería, y no puede venir nadie diciéndonos que los cristianos sí pueden practicar yoga. Eso es otro evangelio diferente. Te pica, te molesta, conoces el evangelio que habla de santidad, habla de separación, habla de cuidado con las prácticas orientales, y te turba, sabes reconocerlo. Entonces, mucha gente viene predicando evangelios diferentes. Los testigos de Satanás, los adventistas, los mormones, los católicos. Por ejemplo, los 7 sacramentos no están en la Biblia, y todo lo que dicen esos 7 sacramentos está contra lo que dice la Biblia. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, 8 y 9 dice, somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ellos dicen que tienes que cumplir con esos 7 sacramentos, o sea, ni siquiera están en la Biblia, es un evangelio diferente. Entonces, te molesta, te pica, pero aún más allá, hay pastores cristianos que predican un evangelio diferente. Algunos predican un evangelio, pero muy diferente, y es fácil darse cuenta, y otros predican un evangelio un poquito diferente, y ellos no es tan fácil darse cuenta. Es fácil darse cuenta de errores gigantes, herejías muy grandes, pero no es fácil darse cuenta de los errores pequeños. Necesitamos discernimiento, ¿verdad? Por ejemplo, todos nosotros antes estábamos en iglesias apóstatas, todos, y nos predicaban ciertas herejías y nos las comíamos porque no teníamos tanto discernimiento espiritual, porque no habíamos escudriñado tan profundo la Biblia, ¿verdad? Pero llegó el tiempo que Dios nos sacó, nos mostró la verdad. Al que ama a Dios, Dios no lo va a dejar en el error, lo va a sacar. Al que ama a Dios. Porque puede llegar el tiempo en que tu pastor, tu predicador personal o tu propio corazón diga algo que la Biblia dice lo contrario, y Dios te va a llevar a decidir a quién. A ver, tu pastor, tu corazón, tus propios deseos, tu iglesia cómoda, que todos te quieren, que estás a gusto, que hay convivios, que hay fiestas, que ahí estás bien a gusto. Pero tú sabes que la Biblia dice lo contrario, y es perder amigos, perder fiestas, perder comodidad, perder tu círculo religioso y social, o lo que dice la Biblia. Y Dios te pone a decidir qué es lo que va a hacer tu corazón, ¿no? Y la mayoría elige su pastor errado, sus comidas, sus amigos, su círculo social. Es una prueba que Dios pone para ver a quién ama más, a él o a los hombres, ¿no? Entonces, y esto pasa en todos lados. Esto pasa en todos lados. Tu conocido que dice, soy cristiano, el vecino, soy cristiano, pero cuando convives con ellos no es cierto, no son cristianos. Algo te pica, algo te molesta, no está a la par de la escritura. Entonces, esos son falsos evangelios. Y hay predicadores de falsos evangelios. El líder del catolicismo romano en el Vaticano es un predicador de un falso evangelio. El anticristo será un predicador de un falso evangelio.
Y todo el mundo se va a ir tras el anticristo. ¿Por qué? Porque todo el mundo escudriña, lee la Biblia, tiene discernimiento, no conoce a Dios. No lo conocen, por eso se van a ir tras el anticristo. Entonces, es importante reconocer cuál es el verdadero evangelio y cuál no es el verdadero evangelio. Tan simple y sencillo como celebrar Navidad. Antes nosotros estábamos seguros de que la Navidad no era mala, pero nos hicimos preguntas sinceras y genuinas, como, ¿es cierto? ¿Por qué ninguna iglesia de las que están en el Nuevo Testamento celebró Navidad? Ni los colosenses, ni los filipenses, ni los gálatas. ¿Por qué eso no se menciona en la Biblia? Y eso nos empezó a mover el tapete. Pero el pavo, pero los dulcecitos, pero los juguetes de los niños, pero el arbolito, pero el convivio, pero la familia, qué agradable. ¿Cómo vamos a dejar eso? Pero es cierto. En ninguna parte de la Biblia dice, Pablo escribe a los corintios, hermanos, nos vemos para Navidad, apártenme el pavo, si no alcanzo a llegar, celebro Navidad con los efesios que me queda más cerquita. No encontramos eso. Jesús nunca enseñó a celebrar su nacimiento, su resurrección sí, su nacimiento, ¿no? Y los católicos vienen a decir, es que es el cumpleaños de Jesús. Mentira, Jesús es eterno. Él existía desde antes de nacer en María. ¿Cuántas bolitas le vas a poner al pastel? ¿Sabes cuántos millones y millones y millones y millones y millones de pasteles necesitas para que te quepan las velas? No existe eso. O sea, es una ridiculez. Dios no tiene cumpleaños, Dios existe desde siempre. Aparte, Jesús no nació en diciembre. Está 100% comprobado que ese 25 de diciembre es una fecha satánica, idólatra, de diferentes culturas. ¿De dónde viene la Navidad? Viene de lo más asqueroso, el caño de este mundo, el Vaticano. El Vaticano está lleno de sangre, está lleno de brujería, está lleno de idolatría, es el caño del mundo. Es el caño del mundo, el Vaticano. Pero la gente, por ejemplo, es un ejemplo eso, la Navidad, ¡pum! Oye, es cierto, la Biblia no sustenta la celebración de la Navidad. Y recordemos que las prácticas sociales no son pecado. Día de las madres, día del padre, día de los abuelos, eso no es pecado. Pero sí es pecado lo religioso no autorizado por Dios. Eso lo demostramos con los hijos de Aarón, que murieron al traer incienso extraño, fuego extraño. No era malo adorar a Dios, lo estaban haciendo de buen corazón, pero hacer algo bueno, religioso, no autorizado por Dios, es malo. Y la Navidad es algo religioso, no autorizado por Dios. Por eso es pecado. ¿Sí me doy a entender? Es fuego extraño en la Navidad. Dios nunca lo enseñó, Dios nunca lo autorizó, es invento de hombres. Y somete hasta el más incrédulo, hasta el más ateo celebra Navidad. Y es lo mismo que los hijos de Aarón, incienso extraño. Dios nunca se le ocurrió eso. Pero ponen cancioncitas y desde el niño te van motivando, ¿no? ¿Cómo hacerle para que un niño toda su vida lo celebre? Denle regalos desde chiquito. Música, canciones, ¿no? O sea, luces, juguetes, ambiente. ¿Y quiénes son los principales promotores de eso? Las compañías más paganas que existen, ¿no? Coca y todo eso. O sea, Disney. O sea, si Disney celebra Navidad es que la Navidad es satánica, porque Disney es satánico. Todo lo que representa Disney es caído. Una de las cosas más graves es que, por ejemplo, si las personas dicen celebrar a Jesús, pero ellos están celebrando a un demonio, si tú te unes a ellos con Jesús, entonces no es al que conoces en lo secreto. Claro. Ese es el detalle, no es tu mismo Jesús. No, ese no es. Y ese celo que te entra de por qué estás hablando de Jesús si tú no lo conoces, ¿no? Es un celo de esa santidad a la que te llamó el Jesús vivo, ¿no? Y que estén profanando su nombre. Sí. O sea, ese que están celebrando en Navidad, ese no es Jesucristo el de la Biblia, es ese monito llamado niño Jesús que celebran y adoran los católicos, ese monito asqueroso que mi familia cuando estaba chiquito tenían uno horrible que solo lo sacaban ese día, con las manitas así todas tiesas como si tuviera epilepsia, pestañas horribles, rosadito. Si hubiera sabido lo rompo, martillazo, a ver, como ese video que aplaudo Ulgo Albornoz que hace una horca y cuelga la mona horrible de los católicos y luego la pone abajo de sus pies, la pisa y luego la traen.
Y se le echaron encima, le borraron su canal y quién sabe cuánta cosa le hicieron. Pero yo lo aplaudo y lo respaldo a Hugo Albornoz. Qué bueno, la Biblia sí dice que tronemos los yesos horribles. Y su mona esa, aparte que no es María la de la Biblia, ese yeso horrible y asqueroso, pues la Biblia enseña que los tenemos que tronar. Y lo único que hizo Hugo Albornoz fue obedecer. Obedeció, ¿verdad? Rompan las esculturas y estatuas, dice la Biblia. Muy bien, pues las tronamos. Y se le echan encima, todos los hijos del diablo de la ramera. Bueno, Gálatas. Vamos a empezar con el capítulo 1. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay canciones cristianas que no son cristianas. Y las oímos mucho tiempo. Por ejemplo, he oído muchas canciones que antes a mí me gustaban mucho y las cantaba y adoraba a Dios. Pero ya conociendo un poco más la verdad, teniendo más discernimiento, más madurez y todo eso, escucho cosas de ciertas canciones que digo, ay, ¿cómo escuchaba yo eso? Por ejemplo, hay una canción aquí en México de una de las bandas más famosas cristianas que dice un loco que murió por un sueño o algo así, o sea, refiriéndose a Jesús. No dice loco, dice tonto que murió por un sueño, así dice, de una banda de espíritu y en verdad. Dice un tonto que murió. Y yo, a ver, ¿qué no se dan cuenta que están blasfemando? Le están diciendo tonto. Están blasfemando. Y yo escuchaba eso y adoraba con eso. Tienen música, tienen mucho sentimiento, está muy bonito, pero están blasfemando. Y yo no discernía la letra. Y eso es lo más importante. Para afuera, basura. ¿Sí me doy a entender? Cuando le cantaban a la cruz, o sea, ni siquiera la alabanza no es para Jesús, es para la cruz. Y la cruz es una silla eléctrica. Es como una pistola, es como una horca. La cruz solo es un instrumento de tortura que Dios utilizó para darnos salvación. Pero el glorioso no es la cruz, es la que es Jesús. ¿Sí me doy a entender? Y ese tipo de detalles no los veíamos. La música moderna cristiana hoy es una música que trae un evangelio diferente. Unas son muy extremas y presentan un evangelio muy, muy diferente, y otras no tanto, muy sutil. Pero tenemos que discernir para no comernos todo, ¿verdad? Entonces, yo les platico esto porque hay de todo en este mundo ahorita, ¿no? Y mientras más avanza el tiempo que viene la venida de Jesús, más grave está la cosa, ¿no? Y la gente está bien ciega. ¿Y saben por qué están ciegos? Porque no escudriñan. Persona que no ve bien espiritualmente. Por ejemplo, tú puedes conocer muchos cristianos, pero son cristianos que ven novelas, son cristianos que juegan barajas, son cristianos que practican yoga, son cristianos que van al béisbol, van a las apuestas, son cristianos que no son cristianos, son amigos del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano sano, bíblico, y un tibio, mundano, carnal, pagano que se autodenomina cristiano? ¿Cuál es la diferencia? Que el que sí es cristiano bien es porque escudriña, porque ora, porque pasa tiempo con Dios. El otro no pasa tiempo con Dios. Nosotros conocemos a personas que se dicen cristianos y no lo son. Te lo aseguro, que si vamos a su casa y nos asomamos por la ventana antes de que esa persona se duerma, esa persona no está orando, no está leyendo la Biblia. Si vamos a su casa en la mañana cuando recién despierta y nos asomamos por la ventana, esa persona no está orando, no está leyendo la Biblia, no está clamando al Dios vivo. Vería la verdad. Pero no lo hace porque sus hábitos espirituales son mínimos. Ahora sí, como ese libro ridículo, los católicos, 5 minutos de oración. Así están los cristianos. Y yo se los digo porque Dios le muestra la verdad solo a los piadosos. Y un piadoso es uno que está ahí está, escudriñando, ahí está. Les muestra, ellos sí les muestra la verdad porque lo aman y lo demuestran. Si dices que amas a Dios y no pasas tiempo con Él, no lo amas. A los que amas los buscas. Yo, por ejemplo, si mi hijo se va mucho rato a una fiestita o al parque a jugar, no sé, y en la noche no lo he visto yo en el día, yo lo extraño, yo lo quiero ver. Así con Dios. Ya pasó mucho, no he leído la Biblia, no he orado. Y estoy con Él. Y estar con Él me deja conocerlo. Hay un programa muy gracioso de que a los niños les cambian la mamá. Pero está muy gracioso porque hacen una máquina, ¿no? Una máquina con botones y luces, sí. Y tu mamá se va a meter a la máquina, niños chiquitos, como de 4 años, como él.
y se mete a la máquina. ¿Y cómo quieres que sea tu mamá? Que no me regañe tanto, que me dé permiso siempre, no sé. Todos los deseos de los niños, ¿no? Ok, la vamos a cambiar. Y mueve las palancas, los botones, y sale la máquina, se mueve, y se abre la puerta, y sale otra señora diferente. Y los niños se quedan así. Y la señora sale diciendo lo que el niño le pidió. Ya no te voy a regañar, te voy a dar todos los dulces que tú quieras. Si le habla por su nombre, mi amor, ya no te voy a regañar, pero es otra señora. Y los niños lloran. ¡Ah! ¡Que me la regresen a la mía! ¿Sabes? La de antes. Y empiezan a llorar los niños. Está bien gracioso. Así estamos los cristianos, ¿no? Nos predican un evangelio diferente y nos hacen llorar. No, yo quiero el de veras. Y en la apostasía les trajeron otra mamá diferente que les permite todo. Ah, no importa. Porque no aman a Dios. No aman a Dios. Los apóstatas no aman a Dios. Aunque dicen, no es cierto. Así yo tomo ese ejemplo, ¿no? Y todos los niños, porque tienen corazón limpio y chiquitos, quisieron a su mamá de verdad, no querían a la otra. No hubo ninguno que dijera, bueno, vámonos. Pero hoy en día hay muchos cristianos que no agarran el evangelio de veras, agarran al falso y se van abrazados con él a su casa. Se los cambiaron en la máquina. Satanás tiene una máquina, distorsiona evangelios. Y ha sacado muchas criaturas horribles de esa máquina, ¿eh? Adventistas, ¡pum! Catolicismo, ¡pum! Mormones, ¡pum! Pura cosa rara sale. Y la gente lo abraza y se va con ellos, ¿eh? Qué terrible, ¿no? Bueno, imagínate que, bueno, los que aún tienen mamá, que tu mamá te hablara pero con otra voz diferente. Ay, no, tú no eres. Ya te das cuenta. Pero no todos los cristianos conocen la voz de Dios. Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz, la conocen. Yo me acuerdo que un día fui a Estados Unidos y salió, yo no conocía nada de apostasía, nada de pastores heréticos, yo estaba nuevecito. Y en Estados Unidos, en la tele salió un programa de chistes cristianos. Yo no sabía nada de apostasía. Y salía diciendo tonterías y yo, ay no, qué feo, qué feo. Y yo no lo quise ver. Era un comediante cristiano de Estados Unidos, entre comillas, ¿no? Puros chistes cristianos según él. Pero un blasfemo, un hereje ahí. Pero me molestó, me picó, me turbó. Dije, no. Y me quité. Mis ovejas conocen mi voz. Te cambian a tu mamá y luego Por ejemplo, los católicos dicen, María es nuestra madre. No, a mí no me cambies a mi mamá. No me la cambies. Gálatas, creo que es capítulo 4, dice que nuestra madre es la Nueva Jerusalén. No María, así que no me la cambies. Yo sí conozco a mi mamá bíblica. Y dice que nuestra madre es la Nueva Jerusalén. Eso dice en Gálatas. ¿Cómo que me la vas a cambiar? Ahora me vas a salir que mi mamá es María. No, mi mamá no es María. Mi mamá es la Nueva Jerusalén. Dice, de ella somos hijos todos, es nuestra madre. ¿Verdad? Dice Gálatas 4:26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Así que si un católico viene y te dice, es que María nuestra madre, la tuya será, porque la Biblia dice que nuestra madre es la Nueva Jerusalén. No me cambies de mamá, que la mía sí me gusta. Ese es un evangelio diferente. Venirte a decir que María es nuestra madre, la Biblia dice otra cosa. María no es nuestra madre, María es nuestra hermana. ¿Verdad? ¿Ese evangelio diferente? Sí lo es. Porque la Biblia dice otra cosa, punto. Se la sabían. Bueno, Gálatas capítulo 1. Pablo casi le da al que dicen el patatús, casi se desmaya, se va para atrás, ya no sabía ni qué, si le dolía la panza, la cabeza, desmayarse, llorar, chillar, qué hacer. ¿Les ha pasado que pasa algo que no sabes ni cómo reaccionar? O sea, no te lo esperabas, no sabes ni cómo reaccionar. ¿Les ha pasado? Ves algo y no sabes asustarte, llorar, gritar, salir corriendo, no sabes qué hacer. ¿Verdad? Tu ropa favorita, que la cuelgas y llegas después de lavarla en el tendedero o la metes a la lavadora y la lavadora la destroza y abres la puerta de la lavadora y toda rota o toda manchada. ¿No les ha pasado? Una ropa que te gusta, que esos grillos horrorosos la muerden, se la comen. O la metió el familiar a lavar en la lavadora con otra ropa de otro color y se pintó. Y abres y no sabes si llorar, correr, enojarte, qué hacer. Pablo sintió eso.
cuando le torcieron a los Gálatas. Llegó un fulano por ahí predicándoles un evangelio diferente, diciéndoles, si no te circuncidas no te salvas, si no guardas el sábado no te salvas, si comes cerdo no te salvas, si no guardas la ley de Moisés ritual no te salvas. Les vinieron predicando un Jesús diferente. Y Pablo llega y les dice, a ver, cuando recibieron al Espíritu Santo, las dones de lengua, sanidades, todo eso, ¿se acuerdan? Sí. ¿Lo recibieron obedeciendo la ley de Moisés? ¿Los rituales, comer cerdo, eso? ¿O recibieron al Espíritu Santo y aún comían cerdo, no guardaban el sábado? ¿Cómo lo recibieron? No, pues sí comíamos cerdo, no guardábamos sábado, no estamos circuncidados. Entonces, recibieron al Espíritu Santo por la fe y ahora quieren acabar por la carne. O sea, primero recibes al Espíritu y luego quieres obedecer la ley ritual. Y les explicaron un evangelio diferente. Quiere decir que sí se puede engañar a un bien convertido, bien salvo, bien nacido de nuevo. Sí pueden volver atrás. Ay, es que vino un calvinista y como que me persuadió de que la salvación no se pierde. Me hizo dudar. Sí, igual que los Gálatas. Sí se puede torcerte. ¿Sabían ustedes que la mayoría de los pastores herejes, hijos del diablo, que han fundado sectas, hubo un tiempo donde estuvieron sanos? Por ejemplo, ¿sabían ustedes que el que fundó los adventistas, que ayudó a Elena White y toda esa bola de hijos del diablo, era un pastor bautista cristiano? O sea, ¿de dónde salió el catolicismo romano? De Constantino el Grande, ¿verdad? Y Constantino el Grande, ¿cómo fundó el catolicismo? Bueno, quitó la pena de muerte a los cristianos, los dejó de mandar al Coliseo a los leones, los dejó de crucificar, les dio privilegios gubernamentales y fue una mezcla de falsos cristianos con idólatras y de ahí salió el catolicismo. Idólatras romanos y falsos cristianos que por favores accedieron a unificar el cristianismo apóstata con la idolatría romana y nació un bebé horrible y grotesco llamado catolicismo romano. Entonces, ¿vamos a ser expuestos a falsos cristos, falsos evangelios, palabra leudada? Sí, vamos a ser expuestos. La pregunta es, ¿vamos a sobrevivir? Yo espero que sí. Viene un pastor y te dice, no pasa nada si ves TV y novelas. No pasa nada si te divorcias y te recasas 5 veces, Dios te comprende. No pasa nada si dijiste mentiras mentiras chiquitas para que no te pasara algo malo. Esos son falsos pastores. Vamos a ser expuestos a ellos. Vamos a sobrevivir. Sí, porque conocemos la Biblia y preferimos la Biblia. Pero no nos vamos a exponer voluntariamente, ¿verdad? Ok. Ustedes saben que hay defensores de falsos evangelios, que a capa y espada defienden falsos evangelios. Sí. Por ejemplo, a mí ahí en el internet, en las predicaciones, me escriben groserías horribles, me escriben cosas espantosas. Es más lo malo que me tiran que lo bueno a veces, ¿no? Porque son defensores de falsos evangelios. Los católicos idólatras se enojan cuando les hablas de su horrible idolatría. Y los calvinistas se enfurecen cuando les dices que la salvación sí se pierde. Entonces cada quien, si defiende un falso evangelio, se va a enojar porque le estás tocando los fundamentos de su fe torcida. ¿Qué hizo Pablo? Entraron los judaizantes, les dijeron, todos se tienen que circuncidar. Si se quieren salvar, todos se tienen que circuncidar, porque aquí la Biblia dice que la circuncisión es un pacto sempiterno y Abraham se circuncidó, así que todos se tienen que torciendo la Biblia. Efesios dice algo muy interesante. Efesios 4:14, lo vamos a leer. ¿Lo tienen? Efesios 4:14. Vamos a leerlo, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué es una estratagema? Una estratagema es una artimaña, es un plan bien pensado, ¿verdad? Cuando un católico te intenta justificar la idolatría, por ejemplo, recientemente un católico me mandó un escrito donde él, según él, interpreta los 10 mandamientos, el de la idolatría, a su modo, ¿no? Dice, es que esos eran los dioses falsos de antes, no es cierto, o sea, y te intentan ellos más o menos, los testigos te intentan sacar cosas torcidas para intentar decir que Jesús no es Dios todopoderoso, que Jesús no es Jehová, que sí lo es. Los católicos intentan justificar su idolatría, los adventistas intentan justificar del sábado, estratagema, como ahí lo dice, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Necesitas conocer y dominar bien la Biblia para que no te engañen. Y vinieron estos judaizantes, si no se circuncidan no se salvan, si comen cerdo no se salvan, si no guardan la ley y las fiestas y los rituales no se salvan. Pablo tuvo que ir a ver a quién podía rescatar. Y yo les aseguro que a pesar de la carta de Gálatas, yo me imagino pues que hubo gente que no pudo rescatar a Pablo, que ya estuvieron demasiado leudados, engañados y salieron de la iglesia. Desde ahí ya había un bombardeo satánico de sectas y no tenía ni 100 años que había empezado la evangelización del mundo. Ni 100 años y ya empezó la primera secta, judaizantes. ¿Cuántas sectas habían empezado ahí en la Biblia? Estaban muchas sectas, Estaban los de si no guardas la ley no te salvas. Estaba la secta, la historia nos los enseña, los epicúreos y los estoicos mezclados con cristiano. De ahí los católicos sacaron muchas cosas de ahí, ¿no? Como Agustín, ese que le dicen San Agustín. Colosenses nos habla de otras sectas que intentaron mezclarse con los cristianos también. La historia nos muestra que ya en la predicación de Colosenses, ¿cuál era esa? Pero otro era en Apocalipsis, los primeros 3 capítulos nos habla de los... pero tú retienes las obras de los Nicolaitas, otra secta. Un bombardeo de sectas, no tenían ni 100 años el Evangelio. ¿Cuánto más ahora? ¿Cuánto más ahora? Pablo dice peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de naufragios, peligros de falsos hermanos. El diablo ha tenido 2000 años para pensar nuevas sectas, imagínense, es este tiempo. Si Pablo tenía problemas con herejías y sectas y apostasía, imagínense hoy, 2000 años que le dieron al diablo para pensar qué más se inventaba. ¿Por qué creen que la gente no se convierte? Si salvarse no está fácil. Vamos a ver qué dijo Pablo. El verso 6, Gálatas 1, dice: estoy maravillado de que tan pronto, ¿cuánto tenían de convertidos? Poquito. Tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, como los mormones, como los musulmanes, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, si alguien viene y te predica algo que no cuadre con la Biblia, es anatema. Como antes hemos dicho, también ahora repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y saben ustedes que casi el 70% de todas las iglesias cristianas en México predican evangelio diferente. Como un 70% de las iglesias cristianas, un evangelio diferente. No es el de la Biblia, es otro cristianismo diferente. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Muchos pastores se buscan el favor de los hombres, no el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Muchos pastores sí tratan de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esa es la diferencia. Falso evangelio, caes bien a las personas. Verdadero evangelio, le caes mal.
Y Pablo ahí empieza a intentar corregir, ¿no? Los errores. Dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nadie será justificado por las obras de la ley. Y Pablo, toda esta carta les empieza a explicar. A ver, por ejemplo, en Gálatas 3:2. Gálatas 3:2 dice, a ver, esto solo quiero saber de ustedes. Solo díganme esto. Gálatas 3:2. ¿Recibieron el Espíritu cuando se circuncidaron, cuando dejaron de comer cerdo, cuando empezaron a celebrar el Shabbat, cuando empezaron a celebrar la luna nueva, cuando empezaron a guardar todos los sábados? ¿Ahí recibieron al Espíritu Santo? No, ¿verdad? Lo recibieron por oír el Evangelio con fe. ¿Sí? ¿Sí me van a entender? Usando la verdad los intentó rescatar. Como tú y yo intentamos rescatar al católico idólatra que le decimos, escrito está, cuando me les aparecí en el monte en medio del fuego, ninguna figura vieron, así que no se corrompan haciendo figuras de hombre o de mujer. Eso dice la Biblia. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Verdad? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo, creo que es 2:5. Y les empieza a explicar ahí, verso, por ejemplo, Gálatas 3:25. Venida la fe, ya no estamos bajo ayo, y la ley era el ayo. Ya no estamos bajo la ley ritual de Moisés, estamos bajo una nueva ley, una nueva dispensación, la ley de Cristo. Y eso no lo entienden los adventistas, con sus leyes ceremoniales ahí de alimentación y de guardar el sábado y toda esa tontería. La ley moral sí sigue vigente, no matarás, no robarás, no mentir, todo eso sí, no adulterarás, sí sigue vigente, la ritual ya no. Hebreos lo explica. Lo que se da por viejo está pronto para desaparecer, hablando del antiguo pacto. Pero a mí lo que más me interesa es, por ejemplo, Gálatas capítulo 4, verso 10 y 11, dice, ¿ya lo tienen? Gálatas capítulo 4, verso 10 y 11 dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Quiere decir, miren, volvamos a leer el 11. Me temo de vosotros que haya trabajado, ¿qué dice? Quiere decir que aunque Pablo haya orado por una persona, aunque lo haya discipulado, aunque lo haya bautizado, aunque haya recibido el Espíritu Santo, se puede trabajar en vano. Sí se puede, que se termine perdiendo. Sí se puede. Me temo que trabajé en vano, tanto sufrimiento, tantos ayunos, tanta oración, para que los tuerzan. Sí se puede. Y a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Por ejemplo, una persona que se llamaba Nietzsche. Dios la sacó de la prostitución en Televisa, o no me acuerdo en qué canal, qué cosas, de modelaje y esas cochinadas. Y tanto tiempo invertido en ir y llevarla a la iglesia y orar y explicarle y corregirla y ser paciente y llevarla a la iglesia y todo, se descarriló y por un noviecito en una iglesia calvinista la sacó, la descarriló y hasta tatuada ya está. Ya otra vez el diablo la agarró, vente para acá, tú eres mía. ¿Cómo dice la Biblia? Dice, mujercillas que siempre andan aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Así dice. Siempre andan aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Perdí mi trabajo? Sí lo perdí. Si sigue así, va al infierno. Y en vano fue lo que hice. Y Pablo dijo, ¿en vano? Trabajé con ustedes y muchas veces me ha pasado eso, que le invierte. Una vez uno se me suicidó. Le invertí, le prediqué, lo llevé a un restaurante, me senté con él. Raras veces he hecho eso yo, A ver, te invito a un restaurante, te voy a predicar el evangelio solo a ti, tiempo contigo, ministrándote, y a la semana que entra me hablan, se suicidó, ven a su velorio. O sea, gasté dinero, tiempo, esfuerzo, para nada, se terminó yendo al infierno, se suicidó. Sí. O sea, sí puede pasar. ¿Cuántos agricultores no preparan la tierra, quitan las piedras, invierten lo mejor en abono, en fertilizante, en plaguicida, gastan y vienen al helada, pum, les mata todo en vano? ¿Cuánto no ha pasado eso en la agricultura, en la ganadería, en la acuacultura? Y como cristianos nos puede pasar. A una mamá, a un hijo se le puede ir al infierno un hijo.
Sí puede pasar. Tanto esfuerzo, tanta oración, tanto... Sí puede pasar. Dios no obliga a nadie a salvarse. El libre albedrío existe. Y el libre albedrío no lo cambia ningún ayuno. Entonces, ¿de qué sirve que ore? Sí sirve y mucho. Sirve en que Dios va a quitar a los demonios, va a darle gracia, sueños, visiones, oportunidades, profecía, para que Él decida. Le quita el estorbo de su mente, los bloqueos mentales, las ataduras, la opresión, la oposición, la dureza de corazón. Pero a pesar de que se quiten los demonios, que se rompan las fortalezas, se caigan las vendas, se rompan las cadenas, Dios no lo va a obligar a salvarse, porque es libre albedrío. Dios no va a obligar a nadie a amarlo. ¿Qué hace nuestro ayuno? Despeja, abre, que le predique a otro por fuera, que le pase algo en el trabajo, que tenga un sueño. Esa es nuestra oración. Pero nuestra oración no lo va a obligar a convertirse. Si eso fuera posible, no existiría ese versículo. Me temo que he trabajado en vano con ustedes. ¿Nos duele? Nos duele mucho. Yo más, casi nadie en mi familia es salvo. Son muchos. Más bien nadie. Y yo he trabajado mucho con ellos. A un tío mío, que ya se lo llevó el diablo, lo llevamos hasta a comer, ¿verdad? Para intentar predicarle. ¿Fue en vana la comida que le pagué? Me temo que sí. La gasolina, solo fui hasta allá a ese restaurante, tantos kilómetros, solo fue por él para predicarle. Solo fui a eso, te invito a comer, ¿verdad? ¿Te acuerdas? ¿Fue en vano? Sí. Pero lo bueno es que tendremos recompensa porque el fruto de nuestro trabajo nos será recompensado allá. O sea, la recompensa no es en vano, sí te la van a dar, pero la salvación de esa persona. Y les repito, no podemos obligar a que nadie se salve, pero sí podemos luchar hasta el final porque hay gracia de última hora, sí lo hay. Hay personas que resisten y resisten y resisten y al final, ¡pum!, se convierten. Sí los hay. Claro que los hay. Hay milagros impresionantes a última hora, ¿no? Y nosotros no sabemos lo que va a pasar, no conocemos el futuro, así que vamos a luchar hasta el final. Hasta el final vamos a luchar, hasta el final, hasta el final, hasta el final. Yo por eso, antes de que naciera mi hijo, yo sí oraba, por favor, Señor, si no se va a salvar, ni me lo mandes, ni me lo mandes. Yo no quiero ese dolor, no quiero conocer ese dolor. Pero vamos a luchar, hay milagros. Y no quiero que se desanimen, porque estamos peleando por mucha gente y no quiero que se desanimen. Que se desanime el diablo, nosotros no nos desanimamos, ¿verdad? Sí hay salvación, sí hay conversión, pero lo que no obliga a Dios es que el corazón del hombre lo elija a Él. Eso sí no, eso es voluntario. Dios no hizo robots. ¿Ustedes creen que a mí alguien me obliga a estar aquí? No. Yo estoy aquí porque le amo y tú estás aquí porque le amas. Tú oras en la mañana, lees la Biblia, le buscas, le alabas. Hace ratito estabas adorando a Dios porque tú amas a Jesús. ¿A quién te obliga? Nadie. Eso dice la Biblia, la sana doctrina, el amor sincero nacido de un corazón limpio. Y eso es lo que Dios busca. Amor sincero nació de un corazón limpio, pero para con Él, pues. Entonces Pablo les explica más adelante, en Gálatas 4:16, quiero que lo leamos. ¿Qué dice? Gálatas 4:16. Dice, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. ¿Me hice su enemigo por decirles la verdad? Ese es de mis versículos favoritos. ¿Me hice tu enemigo por decirte la verdad? Se hizo el enemigo de ellos, o sea, los está diciendo que lo odiaban. Y dice también esta carta, dice que cuando Pablo les anunció el evangelio a los Gálatas tenía una enfermedad en sus ojos.
No sabemos qué tipo de enfermedad, pero dice que tenía una enfermedad. Y dice, me recibieron como un ángel de Dios, dice, me recibieron como a Cristo Jesús. Y me consta que si fuera posible, ustedes hubieran sacado los ojos para dármelos. Sus propios ojos se los hubieran sacado para dármelos. Me recibieron con tanto amor. Al principio cuando se convirtieron. Llegó un hereje, vino, los contaminó. Y ahora soy su enemigo por decirles la verdad. Si al principio hasta me iban a dar sus ojos. Y ahora me odian. Me ha pasado. Le predicas a alguien, te ama, después quién sabe qué se le mete en la cabeza, vienen otros y ahora te aborrecen y te quieren ver muerto. Aquí en la iglesia pasó, ustedes lo vieron. Me amaban, gracias, usted me bautizó, nadie me quería bautizar, quién sabe qué. Uy, te pintan lo más hermoso, ¿no? Viene alguien extraño, ajeno por fuera, les mete cosas en la cabeza, los envenena, los leuda, ¡pum! Te odian, te aborrecen, quién sabe qué pasó. A Pablo le pasó. Lo amaban al principio y después se hicieron sus enemigos por él decirles la verdad. Me ha pasado, gente que le predico se convierte, viene, empieza a ir a la iglesia y al rato viene un calvinista y les dice que la salvación no se pierde y yo les digo, no, sí se pierde, y se enojan y ya no quieren saber nada conmigo. A Pablo le pasó. Por eso Jesús dijo, el que se mantenga firme hasta el fin, este es el que será salvo, Me doy a entender cómo es como la guerra, ¿no? Es como la guerra. Hay explosiones, el diablo no duda en usar artimañas, endurecerse, y aquí no es quien se convierta bonito, aquí es quien llegue al final, ¿verdad? Y esto nos hace pensar mucho de nuestro alrededor y de nuestra propia persona. Yo por eso yo les he dicho muchas veces, yo prefiero que me odien, que me aborrezcan, que me critiquen, que no vengan a la iglesia, a que sean tibios y vengan a medias y no se conviertan. Porque el que está de plano en las tinieblas, ese es el que más fácil se convierte. A alguien que anda en hipocresía, a tibieza, a medias, que a veces sí viene, a veces no viene. No, que se vaya. Prefiero o que esté bien en las tinieblas o que esté bien en la luz, pero que no ande en medio, porque en medio es tibieza y esos son los que más fácil se pierden. No queremos nadie tibiezón, queremos fogonazo, o queremos, o estás en la mugre, en el cerdo de los lodos, así bien embarrado, o estás en la luz completamente, pero en medio no. Y de verdad, a mí me caen bien las personas que vamos a predicarles y sí, yo fumo, sí, yo tomo, sí, yo me drogo, sí, yo hago esto, sí, yo robo, sí, yo. Lo aceptan, no andan ahí tapando su pecado. ¿Cómo me caen bien? Porque esos son más propensos a salvarse. Que el que viene a la iglesia y ni se convierte bien, ni lee la Biblia bien, ni ora bien. No, yo prefiero que no estén ahí, porque esos son los que tienen menos esperanza. ¿Verdad? Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La gracia no sobreabunda con los tibiozones, sobreabunda donde abunda el pecado. ¿Por qué no sobreabunda la gracia con los tibiozones? Ahí no sobreabundan los pecadores. Y cómo me gusta cuando viene uno y es sincero y es honesto. Sí, que dicen, yo me drogo, sí. Por lo menos lo acepta. Qué bueno, a ti sí te podemos ayudar. No qué bueno que se drogue, qué bueno que su condición sí la reconoce. Porque no reconocer tu condición es más complicado. Bueno, dice Pablo les empieza a decir, Abraham tuvo 2 hijos. 2 hijos tuvo Abraham. Uno porque se le ocurrió a Abraham y a Sara, que Sara no podía. Bueno, le ayudamos a Dios, ahí está Agar, órale. Y nació Ismael, intentando ayudarle a Dios. A Dios no le puedes ayudar. Sale mal cuando le intentas ayudar a Dios. Mucha gente intenta ayudarle a Dios. Sale mal. Y Abraham le quiso ayudar, Sara le quiso ayudar, y fueron con Agar y nació Ismael, y fue un dolor de cabeza terrible hasta el día de hoy. ¿Sabían ustedes que pronto va a empezar una guerra entre Hamás, Jordania e Israel? Pronto, porque Israel acaba de encontrar túneles donde desde el otro lado del país de Israel quieren meterse para matar a los judíos. Va a empezar otra guerra pronto.
con Hamás y con todos ellos. Y ese es Ismael, sigue dando lata después de milenios. O sea, todo lo de la carne te va a salir mal. A Dios no se le puede ayudar. Pero hubo otro hijo, el de la promesa, que llegó en el tiempo de Dios, conforme Dios quería. Ese es el que salió bien. El que sale guiado conforme al Espíritu, no el que a ti se te ocurre. Y dice que tenía 2 hijos. Uno Ismael representa el pacto de la ley, los que son de la carne, y el otro representa a los que son de la promesa. Y los que son de la promesa no tienen que guardar la ley ritual. Los que son de la carne sí. Y Pablo les dice, Gálatas 5:2, dice: he aquí yo, Pablo, os digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Yo, por ejemplo, yo circuncidé a mi hijo, pero no por motivos religiosos, por motivos de salud. Porque yo conozco muy bien de biología y anatomía, y yo sé que la circuncisión en los niños les brinda muchos factores beneficiosos de salud, y yo lo hice por eso, no por religioso. Entonces, un niño, por ejemplo, que no tiene la circuncisión, a cada rato infecciones, a cada rato problemas. Yo no quiero eso para mi hijo. Pero si alguien religiosamente se circuncida para obedecer a Dios, pues de nada le aprovechó Cristo. O sea, ¿le quieres ayudar a Jesús? ¿No fue suficiente que Él muriera en la cruz, que tú tienes que hacer rituales para complementar tu salvación? La ley moral es una cosa, la ley ritual es otra cosa. Y la circuncisión es ley ritual. Y Pablo les enseña bien claro, la ley ritual no, la moral sí, la ritual no. Dice: otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. O sea, si quieres guardar un punto, estás obligado a guardar los 613. No vas a poder. De Cristo os, ¿qué? Lean esa palabra, de Cristo os. Desligaste. ¿Qué significa desligarse? ¿Puede ser separado de Cristo alguien? Sí. ¿Se pierde la salvación? Sí, dice: de Cristo os desligasteis, los que, ¿qué? Por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Les dijo, los borraron a todos ustedes del libro de la vida. Se desligaron de Cristo, cayeron de la gracia, porque ustedes quieren ayudarle a Jesús, no fue suficiente la cruz, y quieren hacer rituales religiosos para ayudarle a Jesús a llevarlos al cielo. No. Cuando te dicen, es que estamos en la gracia, no en la ley, o legalista, porque dices, no vamos al cine, cosas así. ¿Qué legalista? No te confundas. Legalistas son los que guardan los rituales de la ley de Moisés. Esos son los legalistas bíblicos. No eres legalista por no ir al cine. ¿Sí me doy a entender? Ellos tuercen la Biblia también. Legalista es que está bajo la ley, y yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Pero la gracia me dice que me aparte de eso. Entonces, no soy legalista porque no guardo la ley ritual de Moisés. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Bueno, y eso es la carta de Gálatas. Pablo está intentando recuperarlos, está intentando rescatarlos. Hasta a Pablo le pasó. ¡Pum! Se le salieron varios. No porque estén en la Biblia significa que todos entraron al cielo. La pregunta es, ¿todos los personajes que leemos en la Biblia llegaron al cielo? No todos. Sansón de panzazo, casi no la hace, tú de panzazo. ¿Quién más? Lo más probable es que Salomón no esté en el cielo. David sí entró. Judas no entró. ¿Cómo se llama el matrimonio que cayó muerto? Ananías y Zafira no entraron. O sea, no está fácil, es hasta el final. ¿Sabían ustedes que María, la mamá de Jesús, casi no se salva? Juan la tuvo que corregir en sus cartas. No recibas apóstatas, no recibas a nadie con diferente evangelio. Juan la regaña. Dice, a la amada anciana y a sus hijos, a quien yo amo, y todos los que conocemos la verdad. O sea, ¿cómo la vamos a amar? Obviamente está hablando de María, porque Jesús se la entregó para que la cuidara. Y en una de sus cartas, el anciano Juan el apóstol la regaña a María por andar recibiendo gente con diferente evangelio en su casa.
Y le dice, en esa carta le dice, tú puedes perder tu recompensa celestial si sigues haciendo eso. Casi María no se salva. Solamente por ser cae bien, ama a todos. Por ser cae bien, ama a todos, casi pierde su salvación María. Hay una carta de Juan que está escrita específicamente para decirle, si alguien no trae la doctrina de Cristo, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido, porque todo aquel que le dice bienvenido, participa de sus malas obras. No vayas a perder tu recompensa, por ahí le dice. La María casi no se salva. La Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Jesús no nos va a soltar, Jesús nos va a mandar a alguien que nos corrija, que nos enseñe. Pedro también resbaló en un tiempo, cuando empezó con los gentiles era de una forma y con los judíos era de otra, y Pablo lo regañó. Dios te va a enviar a alguien para corregirte. Dios le envió a Juan, a María para corregirla. Dios le envió a Pablo, a Pedro para corregirlo. Dios va a estar con nosotros, no nos va a dejar caer. La cosa es que nuestro corazón no reciba mentiras, errores, nos mantengamos firmes en la fe. Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz. Entonces tú lees la Biblia y tú le haces caso a la Biblia. Seamos sinceros con nosotros mismos, ya voy a acabar. Seamos sinceros. ¿Verdad? Que a pesar de que años atrás éramos cristianos, nosotros practicábamos cosas que sabíamos que la Biblia decía otra cosa. Por ejemplo, lo del velo en la mujer siempre ha estado ahí. Lo leíamos, ya siendo cristianos, ¿o no? La mujer, cuando ore o profetice, que se cubra la cabeza, porque si no se cubre, dice, afrenta su cabeza. Sí, más abajo dice, en lugar de velo les he dado el cabello, pero 5 veces dice que sí se ponga velo la mujer cuando ore o profetiza, arriba. Y un solo versículo, a comparación con otros 5, no nos va a venir a decir que siempre no. O Pablo perdió su tiempo diciendo 5 veces que velo sí. Para uno que no estaba diciendo que velo no, parece que dice que no, y de ahí se agarran. Pero todos como cristianos, lo habíamos leído, ¿no? El que dice, la mujer cuando ore o profetice que se cubra la cabeza y que el velo es por causa de los ángeles. ¿Lo habíamos leído o no? ¿Le hacíamos caso? No, porque un pastorcito por ahí nos daba su propia interpretación de esos versículos. Pero siempre que pasábamos por ahí nos daba la espinita, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y muchas cosas hacíamos. Por ejemplo, cuando bautizan las iglesias en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y leíamos Hechos, dice, lo bautizó en el nombre de Jesús, lo bautizó en el nombre de Jesús. No hay bautismos en Hechos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿No te quedaba la espinita? Híjole. Pero, ¿por qué no nos movíamos de nuestro confort? Porque le hacíamos caso a ese predicadorcillo, ¿o no? Tanta cosa que la Biblia decía y nosotros no le hacíamos caso. Pero llegó el tiempo en que Dios por su Espíritu nos empezó a inquietar, nos empezó a incomodar para despertar y movernos y decir, no, ¿sabes qué? Otras cosas más graves, ¿no? Depende de cada iglesia, pero bueno, este mensaje es para estar alertas y nosotros, dice, guárdala como la niña de tus ojos mi ley, guárdala en tu corazón, escríbela en la tabla de tu mente y tu corazón, porque ella te guardará a ti. Escríbela en la tabla de tu mente y tu corazón, guarda mucho mi ley y mis mandamientos, porque ellos te cuidarán a ti. Eso dice Proverbios. Entonces, este es el mensaje pues del día de hoy. Cuando leas la Biblia, guárdala, atesórala y ámala por sobre todas las cosas. Si la Biblia lo dice, que no venga ningún hombrecito a decir lo contrario. ¿Verdad? Gracias, Padre Celestial, porque nosotros estábamos en error, estábamos equivocados, estábamos torcidos en muchas cosas. Y tú nos has ido transformando, tú nos has ido limpiando y nos has ido mostrando la verdad. Y es por tu gracia y te damos gracias, Señor, porque tú nos corriges, tú nos diriges, tú nos enseñas y no permites que caigamos en el error. Te amamos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Y para terminar, les digo una última cosa antes de que se me olvide. La madera que usaban en el tabernáculo era de madera de acacia. La acacia es uno de los árboles más difíciles de trabajar. Torcido, duro. La acacia es algo bien duro, bien difícil de trabajar.
Y Dios pedía tablas derechitas de acacia para sostener la tela de alrededor del tabernáculo y los postes. Varas planas de acacia. Trabajar la acacia es bien difícil, es la madera más complicada de todas. Fue un milagro que pudieran hacer tablas planas de acacia para sostener el tabernáculo. Y esas tablas representamos nosotros. Era borracho, era ladrón, era drogadicto, era narco, era mentiroso, era fornicario, era idólatra. Simbolizamos la acacia, toda torcida, toda dura, toda llena de espinas, toda difícil de pulir y nos hace tablas derechitas para el tabernáculo. Y para el tabernáculo, el servicio de Dios, donde está la presencia de Dios. Y eso éramos nosotros. Y no sé qué herramienta usan para lijarla, un cepillo, ¿ah? El cepillo que pasa por la acacia para dejarnos listos para el tabernáculo se llama Evangelio de Dios. Tienen que pasar muchas veces. ¿Quieren cambiar el cepillo? Pues no va a funcionar. La acacia no cambia si no es con un cepillo para acacia. ¿Sí? Entonces, cuando cambias el cepillo, no funciona y no está listo para el tabernáculo. Ese es el peligro de cambiar el evangelio. No está listo para el cielo. Ese evangelio que no pasa nada si te vistes como prostituta, que no pasa nada si vas a las apuestas, a los bares, si dices groserías, si ves novelas. Ese falso evangelio que no pasa nada si ven el fútbol en las pantallas de la iglesia. Ese falso evangelio que no pasa nada si fumas, que no pasa nada si te divorcias y te casas 5 veces, que no pasa nada si nunca ofrendas, nunca diezmas, nunca evangelizas, nunca ayunas, nunca oras, nunca lees la Biblia, no buscas a Dios en serio. Ese no es el cepillo que se necesita para pulir la casa y dejarla lista para el servicio de Dios, para el cielo. Cambian el cepillo, quitan la salvación. Tiene que ser evangelio puro, si no nos salva. Y somos esas maderas. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén.